Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Y otro día más que vamos transitando un sendero que poco a poco va construyendo nuestra historia de comunicación social. Ya saben, porque se lo hemos contado, que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado que habitamos y caminamos. Y aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono como si de una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Y mientras continuamos haciéndonos compañía nosotras aquí y ustedes allá, le agradecemos siempre, cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas, al trasladarnos el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el ritmo y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan los compañeros y compañeras de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y no crean que me voy a olvidar hoy de recordarles una vez más mi propuesta antes de continuar con el programa. Y hoy más que nunca, está claro. Insisto en invitarles a reflexionar sobre lo importante que es adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que persigo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Ninguna comunidad autónoma se ha salvado de los ataques neoliberales que buscan tajada a través de la mercantilización de la salud, y ya no solo por las vías clásicas de la tecnología o de la industria farmacéutica, sino desembarcando en nuestros hasta no hace mucho, humildes puertos sanitarios, con intención de gestionarlos en aras de disminuir costes, mejorar en eficacia y hacer mejor las cosas. Eso son falacias, mentiras y engaños suficientemente contrastados y fracasados, fuera y dentro del Estado español. Los beneficios de estas empresas, basados en el mercado, la competencia o la participación privada en la financiación y gestión de los centros sanitarios públicos, solo buscan eso, beneficios económicos, porque son empresas, no son ni ONGs, ni organización civil, ni amantes de la filantropía, que no cuela,
que lo público son servicios y lo privado es un negocio, sea cual sea el sector del que estemos hablando, incluida la luz, el agua y, por supuesto, la salud. No les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y, mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero sobre todo de quienes nos gobiernan en el mundo y más en cada uno de nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada uno y cada una desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos, e iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y aquí, quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Nuestro invitado de hoy es médico de familia y comunitaria, co-portavoz de la Marea Blanca en Sevilla y Andalucía y político. Sebastián, que es como se llama, lleva incorporado en su ADN la lucha por lograr la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Quienes lo conocen saben de su tenacidad y minuciosidad cuando se embarca en un proyecto, minucioso hasta casi no dejar nada al azar. Allá donde ha estado, no ha sido capaz de mirar hacia otro lado y se ha implicado con las gentes y las reivindicaciones. Fue alcalde de Manzanilla, un pueblo de Huelva, por el Partido Comunista de España, en la primera corporación municipal elegida democráticamente después de la dictadura fascista de Franco. Posteriormente, fue elegido alcalde de Carmona, en la provincia de Sevilla, donde ocupó el cargo durante 3 legislaturas por la coalición de Izquierda Unida, y nunca dejó de ejercer la profesión que le apasiona, la medicina. Y desde la defensa de la salud y la sanidad pública es que ahora dedica una parte muy importante de su tiempo a defenderla y a hacer comprender a la ciudadanía la importancia de que ésta también lo haga. Como he dicho, se llama Sebastián, pero como tiene papá, tiene mamá, se llama Sebastián Martín Recio. Bienvenido seas a Clandestina, Sebastián. Hola, buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, me alegro de tenerte aquí para conversar. No crean como que ha dado solamente un buenos días, hola a todos y a todas. Cuando se arranque a hablar, veremos a ver si a mí me da tiempo a meter la patita para decir algo. Eso ya se los advierto antes de empezar. Bueno, si te parece, antes de nada, y bueno, y por situarnos y situar también hasta nuestras y nuestros escuchantes, ¿cómo es que un médico como tú anda siempre enredado en la política? Quiero decir, ¿cómo es que te nació a ti el RH, ese rebelde positivo, con el corazón que está a la izquierda y la sangre muy roja que te corre por las venas ya en tiempos de clandestinidad?
Pues yo creo que es algo consecuencia de la etapa histórica de mi vida. O sea, yo nací en el 53, o sea, soy un niño vamos a decir, del franquismo, y que a lo largo de mi existencia, ya desde que fui adolescente, comencé a vislumbrar las contradicciones tan enormes que existían alrededor de mi vida. La primera, por ejemplo, la cuestión religiosa. Uh-huh. Yo, precisamente estudiando filosofía y estudiando Santo Tomás de Aquino, llegué a la conclusión de que la existencia de Dios, de ese Dios que nos habían contado, era totalmente algo inexistente. Y mi compromiso con la gente, pues prácticamente yo recuerdo desde pequeño, pues ser alguien sociable y también alguien que la injusticia, el abuso, el castigo, etcétera, pues no me gustaban en absoluto. Así que cuando entré en la universidad a estudiar medicina, ya con 16 años comencé la carrera, pues en pleno franquismo, estoy hablando del año 1970, pues entré en contacto con los grupos de izquierda que había en la universidad. Distintos grupos, Bandera Roja, la Liga Comunista, el Partido Comunista Internacionalista, Acción Comunista, todos, curiosamente el Partido Socialista en ese tiempo de la dictadura, por lo menos en la Facultad de Medicina, no existía, y entré en contacto con el Partido Comunista, y ahí empecé mi concienciación política, pero que iba paralela también a mi compromiso con los compañeros. Fui elegido delegado de curso, y luego fui también elegido delegado de la facultad, de toda la Facultad de Medicina, era el representante de los estudiantes en el Consejo de Facultad con los catedráticos. Y ahí me cogió, ya acabé la carrera en 1976, pues poco antes de acabar la carrera murió Franco. Y poco antes de que muriera Franco, en ese Consejo de Facultad, pues llevé la propuesta de pronunciamiento por parte de todos los catedráticos de la petición de la amnistía para todos los presos políticos y las libertades democráticas para nuestro país. Curiosamente se aprobó en el Consejo de Facultad. De modo que es una historia larga, pero que ha sido, desde mi punto de vista, coherente en lo que ha ido uniendo convicción política, concienciación social y compromiso organizado, más o menos. Y claro, ya como que ¿para qué va a cambiar uno, verdad? Bueno, la verdad es que yo he llegado a pensar que esa utopía que me animó ya con 15, 16 años a meterme en estos fregados, ya en la Facultad de Medicina, siendo estudiante, en las manifestaciones, todas ilegales, por supuesto, la policía a caballo, las persecuciones de la policía. La convicción fundamental para mí eran dos que siguen siendo tan válidas y tan fuertes como antes. Una, que es posible conseguir un mundo de igualdad, donde todas las personas pues tengan su dignidad, tengan su trabajo, su vivienda, tengan un mínimo básico que les permita tener un bienestar. Y la otra, las libertades. La libertad de expresión, la libertad de reunión, de manifestación, la libertad de creación, de difusión, la libertad y la igualdad. El resto, que se llama la fraternidad, pues es algo que tú tienes que ejercer a pesar de estar en una sociedad competitiva e individualista, y que es muy difícil, ¿no? De modo que de ahí arrancan mis convicciones y de ahí continúan, y espero que continúen, aun sabiendo, y aun siendo conscientes que no vamos a conseguir la igualdad y que no vamos a conseguir un mundo libre y que no vamos a conseguir un mundo fraterno, pero que en ese transcurso de conseguirlo, de luchar por conseguirlo, se van conquistando parcelas de igualdad, avances en la igualdad y en las libertades, y vínculos con muchas personas, amigos, amigas, compañeras, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, colectivos, que en cierta forma tienen ese halo de fraternidad.
Ahora mismo tú dedicas tu tiempo militante político a 3 proyectos, básicamente. Las Mareas Blancas, la Plataforma Andalucía Viva y el Ateneo Republicano de Córdoba Julio Anguita. Si te parece, vamos a comenzar hablando de las Mareas Blancas. Tú eres coportavoz, es importante reseñar lo del coportavoz, porque es decir, que formas parte de una portavocía colegiada de la Marea Blanca de Sevilla y de Andalucía. La gente de a pie recordamos las movilizaciones del personal sanitario ahí con vuestras batas blancas, pero yo no sé si de la ciudadanía o si la ciudadanía comprende el alcance de vuestra lucha, que en definitiva es la nuestra. ¿Por qué no nos cuentas cómo nacen las Mareas Blancas? ¿Esto es cosa solo de Andalucía y es solo cosa del personal sanitario? No, las Mareas Blancas, hombre, tienen su arranque desde la época de la transición, en la cual las organizaciones sindicales y las organizaciones de izquierda pues reclaman la configuración de un sistema sanitario público universal. Te estoy hablando de los años 70, en los cuales había una seguridad social que daba una cobertura sanitaria parcial solo a las personas que cotizaban, porque era el modo de financiación y el, digamos, tipo de servicio que se daban. Conseguimos en la transición y luego en los primeros años de la democracia ir avanzando en ese sentido, y en el año, creo que fue en el 86, se consiguió aprobar la Ley General de Sanidad, ¿vale? Lo que ocurre es que si en el 86 se aprueba la Ley General de Sanidad, no tardaron ni 2 años ni 3 en empezar a salir propuestas de lo que llamaban racionalización del gasto. La sanidad no puede tener un coste indefinido, infinito, etcétera. Y ya empezaron los recortes desde un punto de vista del concepto de que la sanidad tendría que restringir su ámbito asistencial, su cartera de servicios, etcétera. Pero sobre todo, cuando ya surgen las Mareas Blancas, es cuando, como consecuencia de la crisis del ladrillo, de la crisis inmobiliaria, de aquella crisis financiera que era 2007, 2008, 2009, prácticamente 10 años, pues se asomaron los recortes con tal crudeza, con tal, de una cosa que en Madrid comenzaron a salir conjuntamente los sanitarios y los usuarios. Cosa importantísima que difícilmente se podía conseguir. Muchos sanitarios, sobre todo en el campo médico, pues son conservadores, son de derecha, les cuesta trabajo salir a la calle en manifestación. Todo heredado de una mentalidad antigua que consideraba al médico como alguien de una clase alta, cuando realmente el médico, los trabajadores sanitarios estaban proletarizados, ya estaban en un ámbito, en este caso la seguridad social, los servicios públicos, como empleados públicos con un salario. Es decir, que se acabó la época anterior del médico de clase alta. Al situar los recortes a tantas personas, a tantos trabajadores sanitarios en el ámbito de la precariedad, con una disminución de personal que, por ejemplo, solo en Andalucía disminuyó en 8.000 sanitarios durante los recortes. Recortes que fueron, por ejemplo, yo tengo los datos de Andalucía, fueron tremendos. Eran 1.000 millones de euros cada año de recortes. Es decir, que en 10 años se creó un agujero en Andalucía de 10.000 millones de euros. Y dejaron la atención primaria pues prácticamente en el esqueleto, famélica, y la atención especializada, aumentaron las listas de espera. Entonces, todo ese conjunto de abusos que hizo el sistema económico, que era el que realmente mandaba en este país y sigue mandando, ese abuso provocó una respuesta. Y esa respuesta, que comenzó en Madrid como consecuencia de las privatizaciones salvajes que la señora Aguirre hizo, poniendo hospitales en manos privadas, es decir, hospitales públicos, pero gestionados por la sanidad privada, por entes privados. Eso despertó una conciencia de defensa de lo público. Y ese fue el germen de lo que ahora llamamos mareas blancas, precisamente porque el color predominante era el blanco como consecuencia de las batas blancas.
Esas mareas blancas se extendieron por toda España porque los recortes fueron generalizados en toda España. Y en Andalucía pues surgió también la marea blanca. Y esas mareas blancas, yo estoy en la marea blanca en Sevilla y pertenezco a la coordinadora andaluza de mareas blancas, pues seguimos en la misma línea de defender una sanidad pública que sea universal, que siempre ha habido intentos para excluir de los servicios sanitarios públicos a personas, ya sea por su condición económica o ya sea por su carácter, porque sean migrantes, porque sean personas que puedan ser excluidas. Siempre ha habido ese intento, incluso en la época última también, y la sanidad pública había que defenderla con su carácter universal y gratuito en el acceso, para que hubiera una accesibilidad igualitaria y no fuese discriminado nadie. Ese es el germen y ese es el núcleo, digamos, propositivo que tienen las mareas blancas. Te parecerá una tontería lo que te voy a preguntar, pero creo que para mí es importante distinguir siempre. Tú ya sabes que hay médicos, famosos youtubers, que se dedican a incendiar sin ton ni son. Estoy hablando del tal Spiriman. ¿Él forma parte de la marea blanca andaluza? Bueno, Spiriman no formó nunca parte de la marea blanca andaluza. Lo que sí ocurre es que este hombre, en un momento dado muy importante de la gestión del gobierno del PSOE, se practicó lo que se llamó la fusión hospitalaria, que en el caso de Granada consistía en que había que fusionar dos hospitales en uno, no demoliendo un hospital y dejando uno solo, sino, digamos, unificando servicios. Esto necesariamente conllevaba un recorte. Es decir, si en un hospital había 10 cosas y en el otro otras 10, al fusionar esos dos hospitales no salían 20 cosas, sino que salían 15, porque en el camino, por aquello de la eficiencia económica, pues quedaban profesionales sanitarios, recursos, etcétera, quedaban fuera ya. Él aprovechó, y creo que muy dignamente, esas circunstancias para hacer una proclama pública, un llamamiento que tuvo un éxito tremendo en Granada. Lo que ocurre es que su forma de trabajar era muy unipersonal, todo tenía que pasar por sus manos. En Granada hablamos, y no estaba acostumbrado a una visión colegiada, comunitaria o colectiva, sino era muy individualista. Y después su manera de atraer el público, la atención del público, no solo él, eso lo estamos viendo todos los días en los programas de televisión, era abusar del insulto, entrar en una dinámica grosera, y eso lo proyectaba tanto contra el gobierno como contra quien se le pusiera por delante. Realmente ese aspecto negativo echó a mucha gente para atrás. Pero la verdad es que él sí defendió la sanidad pública, y la sigue defendiendo porque es médico médico de urgencia de un hospital de la sanidad pública, y eso siempre lo ha hecho. Entonces no se quiso integrar en el conjunto de lo que era la sanidad pública, la organización de mareas, y pues desgraciadamente él iba por su cuenta, con esos aspectos positivos y esos aspectos negativos que yo realmente nunca he querido denostar globalmente, descalificarlo totalmente, porque tenía también, digamos, su aspecto positivo, aunque cubierto de unas formas de trabajo muy individualistas, muy personalistas, y después muy basado en la dinámica comunicativa del insulto, como vemos todos los días en la tele, en las tertulias, en estos programas de debate, donde como no haya alguien que interrumpa 14 veces y alguien que insulte, parece que entonces el programa no tiene garra, ¿no? Eso lo vemos todos los días en muchas tertulias, algunas de ellas con mucha audiencia. Bueno, antes cuando yo hacía la entradilla de clandestino decía que ninguna comunidad autónoma se ha salvado de los ataques neoliberales que buscan tajada a través de la mercantilización de la salud. Y tú mismo has comenzado a decir algún dato aquí en Andalucía. Antes de entrar a gobernar en Andalucía el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, porque bueno, Vox, aunque no tiene consejerías, sí condiciona las políticas que se hacen aquí en Andalucía.
La expresidenta Susana Díaz calificó a la sanidad andaluza como la joya de la corona y el cinturón de seguridad de las andaluzas y los andaluces. Claro, y era tan categórica en sus afirmaciones repletas de frases hechas que aunque como pacientes y como trabajadoras y trabajadores de la salud sabíamos que no era así porque padecíamos lo contrario, mucha gente se lo creía. Es más, cuando se le decía que inventaba, inmediatamente salía al quite denunciando que la sanidad pública andaluza era víctima de una campaña salvaje y brutal para deteriorar su imagen hacia el exterior. Tú, como conocedor en profundidad de todo esto, y como bien has demostrado hace un momentito cuando has estado hablando de la cantidad de la disminución en los presupuestos, el agujero presupuestario que se fue sumando año tras año, y lo digo no solo porque eres médico, sino porque además te has dedicado a estudiar y analizar la realidad de la sanidad de Andalucía, ¿nos puedes contar cómo era la realidad de la sanidad pública andaluza en tiempos de gobierno del PSOE aquí en Andalucía y cómo es ahora, haciendo una comparativa? Pues en la primera fase, estoy hablando, todo el mundo recordará que el PSOE ganó las elecciones en el 82, creó una expectativa de ilusiones a mucha gente. Otros, yo me encuentro entre ellos, pues realmente no era, o sea, era un poco escéptico sobre el hermoso papel que iba a hacer el PSOE, como muy pronto se demostró metiéndonos a todos en la OTAN, a pesar de haber dicho que España no debería de formar parte de ninguna estructura militar. Nos metió en la OTAN. Hubo un referéndum, pero el referéndum tuvo una campaña atroz por parte del gobierno del PSOE. Uno de los desengaños más grandes que nos llevamos fue precisamente en las políticas sanitarias, porque en una primera fase se inició una reforma de la sanidad pública muy importante. Concretamente en Andalucía, el primer consejero que hubo, que se llamaba Pablo Recio, que yo lo conocía porque fue militante del PC en su tiempo, luego entró en el PSOE, y lo hicieron consejero porque era una persona con gran capacidad política y conocimiento de la realidad sanitaria. Bueno, pues este hombre inició la reforma de la atención primaria, la reforma sanitaria, y ya de principio se empezó a encontrarse con una insuficiencia presupuestaria para acometer todas esas reformas. No obstante, se hicieron, se construyeron centros de salud y esa atención sanitaria que se basaba en una seguridad social por cotizaciones, se convirtió en una asistencia sanitaria pública financiada por impuestos y con carácter universal. Lo que ocurre es que si entraron en Andalucía aproximadamente 1 millón de personas más en los servicios sanitarios públicos, en ese proceso de universalización, no se dotaron de los recursos sanitarios necesarios, de la infraestructura y personal acorde con ese incremento del 1 millón de personas. Y ya empezaron los problemas. Y no olvidemos que apareció el informe Abril Martorell, que empezó a aconsejar que había que darle a la sanidad privada un papel importante, y no olvidemos que Griñán, siendo consejero, estoy hablando también del año 92, 93, 95, ¿no?, ya comenzó a facilitar la implantación de servicios sanitarios privados y comenzaron a proliferar ya no la consulta individual del médico que tiene una consulta privada, no, sino de clínicas, de hospitales, que con los recortes pues proliferaron de tal manera que sembraron Andalucía de una infraestructura hospitalaria muy potente de carácter privado. O sea, que en la trayectoria del PSOE hubo una primera fase muy interesante, donde intentó hacer 3 reformas, que las 3 tuvieron luego, digamos, desgraciadamente, no un final, sino un proceso de deterioro. Uno fue la reforma sanitaria, que mira cómo está. Otro fue la reforma agraria, que no llegó ni siquiera a cumplirse, con Rafael Escuredo. Y otra fue la reforma psiquiátrica, que consistió en cerrar los manicomios, pero no se crearon las estructuras intermedias para los enfermos mentales crónicos, con lo cual se creó un problema importante en muchas familias y muchos sitios donde, al cerrarse los antiguos psiquiátricos, pues no tenían lo que era una atención que luego en parte se suplantó con una entidad sin ánimo de lucro, pero privada, es decir, una especie de fundación. Por lo tanto, vamos a decir que los últimos 10, 15 años de la gestión del PSOE fueron muy negativos porque se basaron en los recortes. Y la creadora de los recortes más importantes, creando
una visión economicista en los propios profesionales que recibían y sí reciben un dinero de productividad importante en la medida que efectúen esos recortes. Estoy hablando de las famosas unidades de gestión clínica, que un médico, sea un especialista, sea un médico de familia, va a recibir a final de año una cantidad, 6.000 euros, por ejemplo, si ha prescrito menos de tratamiento, si ha prescrito menos pruebas diagnósticas, si ha enviado a menos personas a los especialistas. Esa, la creadora fue María Jesús Montero, y ese pilar, decir, organizativo, ¿no? Fue premiado dándole la Consejería de Hacienda, porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que una médica la hayan hecho con consejera de Hacienda? Pues mire usted, porque ha sido capaz de gastarse 1.000 millones menos cada año en la sanidad pública, y los sanitarios han estado mirando el techo dormido el 80%. Eso tiene un mérito, y ahora pues es ministra de Hacienda. Así que esa ha sido la ejecutoria de la sanidad pública en los últimos 10 años en Andalucía, dejando una sanidad pública totalmente desmantelada, o sea, muy debilitada, muy deteriorada, y al mismo tiempo una sanidad privada que ha ido en auge, cada vez con más recursos, entre ellos los propios profesionales de la sanidad pública, que por las tardes van a la privada porque no hay una ley de incompatibilidades seria que, digamos, impida que una persona esté por la mañana en lo público y por la tarde esté en lo privado, que sería lo lógico, ¿no? O sea, que realmente es la misma estrategia de todos los sectores. Hacemos como que lo público no sirve, no es útil, no llega, empezamos a deteriorarlo y así justificamos la privatización. Claro, y la enseñanza, por la enseñanza concertada. Por ejemplo. O sea, si es que ha sido ese esquema lo llevaba, digamos, el PSOE en cartera desde el principio. Pero claro, eso abre el camino, no el camino, sino abre todo el campo precisamente a la ideología conservadora. ¿Quién ahora del PSOE puede gritar porque este gobierno, que le llamamos trifachito, porque efectivamente es un gobierno de derecha y de derecha extrema, este gobierno, por ejemplo, siga con los conciertos? Ya han prorrogado otros 130 millones de euros más para conciertos con clínicas privadas, para las listas de espera. Si eso es lo que hacía el PSOE. Claro. El PSOE ahora va a tener autoridad moral para oponerse a una cosa que ya la hacía él. Es que en cualquier capital, por ejemplo aquí en Sevilla, los Quirón Salud, Viamed, Nisa, son grandes hospitales con una infraestructura muy importante de atención sanitaria. Y eso se hizo y se permitió, igual que se permitieron las clínicas de Idental, que ahora cumplen 2 años de aquellos 100.000 afectados por un fraude, ¿no? Con el consentimiento de la Junta de Andalucía. Ahora viene este trifachito y sigue en esa misma línea, no tiene que hacer, lo está haciendo además, es decir, está privatizando, y con la pandemia las listas de espera han aumentado una barbaridad y la sanidad privada está esperando como agua de mayo todo ese contingente de personas desesperadas que no pueden aguantar más para que hagan una póliza privada de un servicio privado, de una mutua, sea la que sea. Vamos, hay una campaña ahora mismo publicitaria de la sanidad privada tremenda. Tienen más de 11 millones de personas con seguros privados, con pólizas privadas, y van a llegar cuando acabe la pandemia a los 15 o más. ¿Por qué? Porque hay mucha connivencia y hay un campo abierto, se ha sembrado esa visión neoliberal. Y quien está esperando 2 años para que lo operen de catarata, pues dice, bueno, pues yo suscribo una de estas privadas y me operan en un mes. Y el que está esperando 6 meses para que le hagan un TAC o una resonancia o una ecografía, pues idem de lo mismo, ¿no? Entonces las listas de espera constituyen el factor número 1 de deterioro sanitario público, desde la atención primaria, donde aumentan las demoras, hasta la atención especializada, y eso es la fuente
de beneficio para la sanidad privada, porque la sanidad privada considera la enfermedad como un negocio, mientras que la sanidad pública considera la salud como un derecho. Esa es la gran diferencia conceptual, y muchas personas no se dan cuenta y no son partícipes activos de la defensa de la sanidad pública, sufriendo la situación de la sanidad pública, no se mueven cuando se hace una convocatoria de manifestación. Pues sí, va mucha gente, aquí hemos tenido manifestaciones con miles de personas, pero estamos hablando de que es necesario no miles, sino cientos de miles, para que esto sea un clamor, no sea solamente una acción que cada cierto tiempo. Ahora me ha venido por Facebook el recordatorio de las últimas manifestaciones que hicimos, que cada año hemos hecho una manifestación en defensa de la sanidad pública, ¿no? Y bueno, aún sabiendo que las comparaciones son odiosas, pero tremendamente necesarias muchas veces con respecto a otros territorios del Estado español, ¿cómo estaba y cómo sigue estando la sanidad pública andaluza? Pues la sanidad pública andaluza, como consecuencia de los recortes, se convirtió en el farolillo rojo de todas las comunidades autónomas. Precisamente el recordatorio que me ha venido de Facebook, que lo voy a volver a colgar, que lo acabo de colgar hace media hora, es una tabla donde viene el gasto sanitario por habitante de todas las comunidades autónomas, y Andalucía está la última. Igual que el número de profesionales sanitarios, tanto personal médico como de enfermería, por cada 1.000 habitantes somos los últimos, igual que el número de camas por cada 10.000 habitantes somos los últimos. O sea, Andalucía está a la cola en los servicios sanitarios públicos en cuanto a gasto sanitario por habitante, número de camas por habitante y número de personal médico y sanitario por habitante. O sea que en eso somos los últimos, igual que también somos los últimos en materia de empleo, porque tenemos una tasa de paro de las más elevadas de España, y así sucesivamente. Y esto efectivamente es responsabilidad del PSOE, pero sobre todo es responsabilidad de los propios andaluces, porque en los años 80, cuando la calle fue tomada en aquel 4 de diciembre y se consiguió el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con rango de 151, con rango equiparable a cualquier nacionalidad, y así figura en el Estatuto de Autonomía aprobado a Andalucía como nación, es decir, como nacionalidad, entendiendo que tiene su identidad propia, cultural, social, territorial, por supuesto solidaria en el conjunto de España de la que formamos parte sin lugar a dudas. Pues los andaluces fueron adormilados, fueron adormecidos, le pusieron el cloroformo de la política práctica o pragmática, y esos ideales de una Andalucía libre, de una Andalucía soberana, de una Andalucía con capacidad autónoma para, digamos, disponer de su propio futuro, del desenvolvimiento de su propia realidad, fue anulándose progresivamente. Y nos encontramos con una Andalucía dependiente, con una Andalucía que está el último de la fila. Y independientemente de que el principal responsable fue el PSOE, que se apuntó al tema de Andalucía cuando le vino bien para, digamos, coger todo ese sector de opinión, lo dejó, lo abandonó esa idea. Además de esa responsabilidad, está sobre todo la responsabilidad de los propios andaluces y andaluzas, que criticamos mucho, hablamos mucho y hacemos poco en cuanto a movilizarnos. No nos organizamos, no tenemos conciencia de ser andaluces, conciencia de pueblo, sino que estamos inmersos en un magma en el cual hacen de nosotros lo que quieran. Cuando nosotros, a la hora de aprobarse unos presupuestos generales del Estado, tendríamos que tener allí, en el Congreso de los Diputados, voz propia, o por lo menos sentido común propio de todos los diputados andaluces, de todos los partidos, para exigir en el plan de inversiones que se hace en los presupuestos generales la parte, cuota, alícuota que nos corresponde por el número de habitantes. Y ahí pongo un ejemplo: cuando han llegado los fondos COVID,
que fueron unos fondos para la situación sanitaria, fondos COVID para educación, fondos COVID para sanidad. En los fondos COVID para sanidad, que eran 6.000 millones de euros, a Andalucía llegaron 600 millones. Sin embargo, a Madrid, teniendo menos número de habitantes que Andalucía, llegaron 1.400 millones, teniendo en cuenta incluso que la presidenta, de manera ingrata, incluso ni quiso reconocer que fue la más favorecida de España en esos fondos COVID, y Andalucía 600 millones. Es decir, yo, si tuviera que hacer un llamamiento, sería a la conciencia de las personas como andaluces, pero con una visión de acabar con las desigualdades sociales y mejorar nuestra capacidad de autogobierno y de soberanía, para poder toda la riqueza y toda la potencialidad, tanto humana como económica que tenemos, ponerla en valor y dejar de ser una autonomía semisecuestrada, ¿no? Que en definitiva eso es lo que planteáis y defendéis desde la plataforma Andalucía Viva. Sebastián, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechamos para escuchar un tema musical que a ti te gusta mucho. Marta me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie, ¿dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas, Aguirre toca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado de la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué. Pues Sebastián, arrancamos ya los últimos minutos de programa y yo quiero que nos centremos en un tema. Tenemos que hablar, ya que estamos, sobre el Ateneo Republicano Julio Anguita. Tú tuviste mucha relación con Julio y coincidías con él en muchas cosas, entre otras en la visión de lo que supone realmente una república como algo muy serio que va mucho más allá de ser antimonárquica o antimonárquico. También en la importancia de estudiar y analizar. De hecho, cuando tú fuiste alcalde de Carmona, le diste mucha importancia a la creación de espacios dedicados al saber, como por ejemplo llevarte a Carmona las sedes de las universidades Pablo de Olavide y la Universidad San Isidro de Sevilla, con un montón de actividades que teníais allí durante todo el año. Un Ateneo es una asociación cultural que fomenta los conocimientos científicos, literarios y artísticos de las personas que pertenecen a ella, pero ¿cuál es la característica de un Ateneo republicano y más concretamente del Ateneo Julio Anguita? ¿Qué hacéis? ¿Qué pretendéis? Bueno, hay dos cosas ahora mismo en lo que has expuesto que van muy ligadas pero son distintas. Una cosa es el Ateneo Republicano de Andalucía como una asociación cultural que hemos creado con la visión de mirar cómo sería un proceso para construir la Tercera República, porque es verdad que hay muchas entidades y asociaciones republicanas que están haciendo un trabajo enorme, un trabajo maravilloso, magnífico, elogiable, pero que se centra en un 90% en lo que fue la Segunda República y las consecuencias del golpe fascista y, por lo tanto, lo que se llama la recuperación de la memoria, que es fundamental para entender la historia. Nosotros, el Ateneo Republicano de Andalucía, intenta ampliar el horizonte de trabajo mirando la Tercera República. Llevamos un año desde que nos constituimos el 4 de diciembre del año pasado,
hemos tenido que suspender muchísimas actividades por la pandemia y tenemos un núcleo muy importante de personas vinculadas a la universidad, vinculadas al mundo del arte y también vinculadas a las organizaciones políticas, sobre todo de izquierda. Pretendemos, el Ateneo Republicano, que la idea de la República sea una idea transversal, una idea que, digamos, no tenga una connotación partidista exclusiva de un grupo, sino que sea algo compartido por todas las personas que tienen el sentido común, basado en algo tan simple como que la jefatura del Estado sea elegida democráticamente, pero no solo eso, sino también, como decía Julio Anguita, hace falta republicano, y republicano no solamente es elegir una persona cada 4 o 5 años, es tener una visión donde los elementos, los valores republicanos del laicismo, del ecologismo, del feminismo, de la fraternidad entre las personas, todo eso hay que recuperarlo de manera transversal, que forme parte del acervo común de todos los grupos políticos, sin que eso signifique en ningún momento quitarle identidad a ningún grupo. Cada grupo tiene su identidad propia, pero esos deben de ser los elementos comunes. Ese es el Ateneo Republicano. Y luego está el Foro Julio Anguita, que coincidió en un programa en el que tú participaste y gracias a ti se pudo llevar a cabo, que fue un vídeo que hicimos, una exposición relacionada con la sanidad del Foro de Julio Anguita. Lo que ocurre es que Julio Anguita, que tiene un libro sobre debates sobre la República, fue el primer creador del Ateneo Republicano de Andalucía y también el promotor inicial de la Unión Cívica Andaluza por la República, la Unidad Cívica. Entonces, Julio Anguita, el compromiso con la República siempre fue un compromiso muy vinculado a la realidad concreta, es decir, a ver qué tipo de acción, de programa, de trabajo concreto se hace para que la idea de la República no sea vista como algo que fue del pasado y era muy bonito, o algo que es una entelequia imposible porque los poderes fácticos lo van a impedir, sino algo factible. Yo conocí a Julio Anguita precisamente porque él fue alcalde de Córdoba cuando en la primera legislatura. Yo también fui alcalde de un pueblo de Huelva, de Manzanilla, donde era médico en aquel tiempo, y los alcaldes comunistas pues teníamos nuestros mecanismos de vínculos y de reuniones y demás. Pero sobre todo cuando lo conozco es cuando surge Convocatoria por Andalucía, que fue una propuesta que sale del Partido Comunista de Andalucía desde la derrota que tuvo el PC en 1982, que se quedó con 4 diputados a punto de quedar extraparlamentario. La inteligencia, como dice, el hambre agudiza la inteligencia, habría que abrirse a la sociedad, había que estar con la gente y había que ampliar. Y ahí fue donde salió Convocatoria por Andalucía, en cuyo equipo inicial, que se llamaba el área de presidencia, que le llamábamos el gobierno en la sombra, formé yo parte de ese equipo con Julio Anguita y ya estuve todo el tiempo. Cuando ya a los 2 años se creó Izquierda Unida, se llamó Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, por algo muy importante, porque tenía 2 características que no tenía ningún partido y que desgraciadamente se han ido perdiendo. Y por eso Izquierda Unida está en una situación, digamos, de deterioro y de debilidad tremenda en comparación con la época de Julio Anguita. Las 2 cualidades propias que tenía era, por un lado, la pluralidad política e ideológica. Es decir, que dentro de Izquierda Unida había diferentes partidos, colectivos, corrientes de opinión. Era un ámbito plural. Ese ámbito plural ha ido deteriorándose y ahora mismo Izquierda Unida, esa pluralidad que tenía, ya no la tiene. Por lo tanto, ha disminuido el número de personas en las asambleas, ha disminuido toda su capacidad de intervención social. Y la segunda característica propia, sui generis, era la elaboración colectiva, es decir, la participación en la realización de los programas. Los programas no son papeles que se escriben para decirle a la gente como quien vende un producto, sino que son un compromiso con la sociedad y un vínculo entre todos los partidos y colectivos dentro de Izquierda Unida. Y ese programa se hacía con una elaboración colectiva en áreas de elaboración
donde participaban muchos independientes y mucha gente. Eso también se ha perdido. Pues Sebastián, como te predije, el tiempo no es que haya pasado sin darnos cuenta, es que sencillamente se nos ha echado encima. Madre mía, si es que nos llaman a ti, nos llamamos tú y yo a cascar y nos quedamos solos. Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda local de Andalucía.